Bueno, Miguel Piedradita, bienvenido a Los Emprendedores Cambio. Un gusto poder hablar contigo. Empecemos este espacio. Muchas gracias, Angélica, por esta invitación que me hacen ustedes y por el interés de la revista Cambio en esta conversación. Bueno, Miguel, empecemos hablando un poco de tu perfil, ¿no? Todo lo que has hecho. Estuviste en un emprendimiento que es Magi, pero también has estado en empresas del tamaño de Celsia. Cuéntanos un poco más cómo ha sido esta trayectoria y cuáles son las diferencias entre, obviamente, pues una empresa de este tamaño súper grande en Colombia a un emprendimiento que, si bien pues, ya tiene un buen recorrido, en su momento fue una empresa chiquita. Yo confío que uno de los mejores caminos para el desarrollo de Colombia es el emprendimiento y una empresa privada vigorosa. Y tengo ese privilegio de estar siendo y actuando como puente entre empresarios consolidados y emprendedores. Muchas veces la diferencia entre los empresarios y los emprendedores termina siendo a veces de mentalidad. Yo creo que en el caso de Magi fue una empresa fundada hace 22 años por dos empresarias antioqueñas y desde el inicio tuvieron una mentalidad de competir en los mercados más desafiantes y sofisticados de consumo de moda de playa, que era básicamente el foco de la empresa. Y desde ese inicio tuvieron esa mentalidad y de alguna manera yo complementé esa mentalidad convirtiéndome en el CEO de la compañía, tratando de llegar a más rincones en el mundo porque al final del día, como teníamos nuestros ingresos expuestos al sol y al agua, pues necesitábamos buscar veranos todos los días y a veces había evidentemente invierno en el norte, donde era nuestro mercado principal en California, especialmente era el mercado más significativo. Empezamos a buscar otros mercados en el cono sur, en el hemisferio sur, y surgieron oportunidades en Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica, Argentina, con la llegada en su momento del presidente Macri, Chile, y eso empezó a generar como una diversificación del ingreso por región. Y yo creo que este es un ejemplo para mostrarte que finalmente son asuntos muchas veces de mentalidad. Yo creo que debemos hacer que converjan más rápidamente los empresarios consolidados que tienen excesos de vida con el emprendimiento que tiene necesidades de caja. Nos hablas pues de una diversificación del mercado que obviamente llevó también a tener que lidiar o que trabajar con otras culturas, con otros tipos de personalidades. ¿Cómo se enfrentaron a esto? Sin duda, yo creo que uno de los asuntos más sensibles en el mundo del emprendimiento y sobre todo de la expansión a otros mercados pasa primero por una buena gestión de las emociones. Uno, para ser un buen empresario, pues primero que tiene que ser un buen ciudadano, tiene que ser una buena persona y tiene que gestionar bien unas emociones. Esas emociones son esa gasolina y esa energía que tenemos en las empresas con nuestro equipo humanos para generar proyectos y ejecuciones de trascendencia. Y cuando ya buscamos un proceso de expansión internacional, pues a lo que primero nos enfrentamos es a dos o tres choques. El primer choque es que creemos que entonces vamos a generar ingresos en dólares, pero pues claro que vienen costos y gastos en dólares. Yo creo que hay una cierta utopía asociada con unos excesos de rentabilidad en el mundo de las exportaciones, porque uno cree que sigue operando todo en pesos y recibiendo ingresos en dólares, y no es del todo así. Los ciclos de caja además se extienden y se expanden. Las cajas, por ende, toma más tiempo en regresar a la compañía para financiar su crecimiento. Un segundo elemento son los culturales. Evidentemente, pues está sobrediagnosticado que uno de los asuntos que más daña negocios es cuando uno desconoce las diferencias culturales, las diferencias en la fe, en la creencia, en la orientación de pensamiento, en qué tan libre o poco libre es un mercado para emprender y para la iniciativa privada, entre otros aspectos. Y uno tercero es creer que el molde y el diseño de compañía que uno tiene funciona en todos los mercados indistintamente y desconoce los hábitos de consumo, desconoce la cotidianidad de consumo. Y yo creo que esos son asuntos indispensables cuando pensamos en salir de las montañas tan lindas que nos rodean. Creo que hablando ahora de esos elementos de cultura que tú mencionabas, como la religión y demás,
las empresas tienen su propia cultura, ¿no? Cuando tú entraste a estas empresas que son tan grandes, pues obviamente ya son elefantes que tienen más historia, que tienen una cultura ya más organizada. Cuéntanos cómo es en el caso de los emprendimientos poder trabajar de la mano del equipo fundador, pero también de esos primeros empleados y construir una cultura. Sí, yo te diría que las empresas todas tienen una magia única, todas son capaces de crear unos hábitos de comportamiento, de conducta que son muy únicos y van muy en línea con el ejemplo que dan los líderes y dan también muy en línea con el diseño que se ha creado en esa empresa, de qué tan dispuesta está para que esa misma empresa aprenda de sus errores. Y yo creo que al final del día son esas tres dimensiones de uno ser un buen ciudadano corporativo que obtenga excesos de caja y obtenga resultados operacionales positivos para tener con qué ser un mejor ciudadano corporativo, para portarse mejor con el medio ambiente, entre otros asuntos. Pero lo que sí te quiero decir abiertamente es que en compañías como Celsia Colombia, como DIMSA, como el Grupo Uribe, que actuó como miembro de Fondo Independiente, o en mi caso de emprendedor, o en el caso en el que he estado en algunas pequeñas y medianas empresas colombianas, en sus juntas directivas o en calidad de líder, hay algo que sí ha estado presente en todas ellas y es que hacemos lo correcto, y hacer lo correcto es evitar los bypasses, es pagar impuestos con la convicción de que hace parte de las primeras responsabilidades de un empresario, es portarse lo mejor que podamos con el medio ambiente, es portarse bien con nuestra gente, con la cadena de valor que impactamos. Y al final del día, si uno hace eso bien, tiene méritos para seguir creciendo. De lo contrario, lo que va a tener son restricciones para el crecimiento. Uh-huh. ¿Cómo trasladar eso a la vida diaria también? Son hábitos que se convierten en parte de la cotidianidad. Uno no es buen empresario a ratos, uno es buen empresario todos los días, uno no es buena persona a ratos, uno eventualmente como cualquier ser humano comete errores, pero pues automáticamente quiero exaltar y enaltecer que un buen emprendedor o un buen empresario es incondicional, está incondicionalmente en su actividad empresarial. Uno no es empresario es solo en las buenas. Sobre todo, la calidad humana de los empresarios, de los líderes y de los emprendedores se nota cuando hay desafíos, cuando hay una incertidumbre que satura, que efectivamente es uno de esos elementos que uno no puede delegar en sus equipos de trabajo. Uno puede delegar en los equipos humanos casi que lo que se le ocurra, salvo la incertidumbre. Eso no es algo que uno le entrega al equipo para que lo gestione y entonces uno evita hacer parte del liderazgo, sobre todo de ese desafío. Miguel, ahondemos un poquito más en ese tema de la incertidumbre, cómo manejarlo como emprendedores, cómo cuidar también la salud mental y cómo recibir estas cargas que, como tú mencionabas, pues no se le pueden delegar al equipo, pero igual hay que manejarlas en una situación de crisis, por ejemplo. Sí, y además quiero decirte que la incertidumbre es una regla básica de los negocios hoy en día, indistintamente de su madurez y de su tamaño. Y si uno se pone a observar recientemente en la encuesta de Endeavor que hacía con emprendedores globalmente, que fue publicada en febrero de este año, el 70% de los emprendedores y emprendedoras sienten que están en un estado de soledad y el 62% sienten que están haciendo un gran sacrificio en el presente por buscar una mejor vida en el futuro. Estos dos elementos, cuando uno los pone en una convergencia, se da cuenta que hay que tener cuidado porque si uno está en un estado de soledad y gestionando incertidumbre, pues llega un punto donde esa tensión y esa presión le pasa factura y uno no puede esperar tener una buena gestión empresarial si no tiene una buena gestión de las emociones. Por eso parte de las invitaciones que yo quiero compartir es que ojalá emprendamos en grupo, en barra, de manera colectiva, con otras personas que complementen nuestras competencias, porque entre otras, cuando uno está down emocionalmente, hay alguien en el equipo que está high, y ese que está high arrastra a los que están down, porque no hay nada más contagioso que una energía positiva, que al final del día se vuelve indispensable. Y esto que te estoy diciendo pasa en las grandes corporaciones, en las pymes colombianas y cómo no, en los emprendimientos. Entonces, esa es una de las formas en las que yo creo que debemos trabajar en la importancia de esas redes de apoyo. Hay palabras muy sexys como emprendimiento, unas no tan sexys como red de apoyo, pero uno no puede atreverse a emprender si uno no tiene unas buenas redes de apoyo en funcionamiento, que estén de una manera continua, ayudándole a uno a resolver muchas veces esa tensión que se concentra en la espalda de uno. ¿Crees que cómo está
por ahora el ecosistema de emprendimiento en Colombia, ¿hay una buena base para esa red de apoyo? Sí, yo creo que en Colombia hay muchas redes de apoyo que de pronto también han fallado un poco en la comunicación. Yo quiero darte algunos datos para que entiendas por qué digo que sí existe. En Colombia, en los últimos 12 meses han ingresado algo así como unos 840 millones de dólares de capital de riesgo, o sea, buscando alternativas de inversión en el emprendimiento, en startups, en scale-ups. Eso es solo el 18% de los recursos que le llegan a Latinoamérica. Y eso es mucho menos de lo que le llegaba hace unos 2 o 3 años. Hace 3 años nos llegaban entre 2 y 2,5 billones de dólares. De manera que hoy en día estamos viendo un reflejo de lo que es una disminución de las inversiones en capital de riesgo porque las tasas de interés internacionalmente han estado altas y eso genera un incentivo para inversiones más en renta fija y en otros mercados más líquidos. Dicho esto, las redes de apoyo en todas las regiones del país existen. Las cámaras de comercio han tenido programas e iniciativas que yo creo que falta que permeen la sociedad de una manera más contundente. Las mismas empresas tienen programas de emprendimiento en sus cadenas de valor. Hay fundaciones que se dedican exclusivamente a esto, como es el caso de Endeavor. Hay nuevos centros de desarrollo y de promoción del emprendimiento en Medellín. Por ejemplo, te cito uno que es NEAFIT, el nuevo centro que se llama Ongoing. Están iniciativas que no tienen terminativa, que siguen con iniciativa empresarial en este asunto, que forman redes de apoyo como es Ruta N. Y en Bogotá también hay otras alrededor de Bogotá, en Barranquilla, en Pro Barranquilla también ve uno un avance de eso, en el Valle también ve uno de esas intenciones. Yo creo que sí existen, lo que necesitamos quizá es comunicarlas de una manera más potente y más contundente. Súper, Miguel, ¿por qué decidiste ser emprendedor? Yo lo llevo un poco en la sangre. Yo soy hijo de un empresario que en paz descanse, su nombre es Carlos Enrique Piedrahíta, quien desde muy chiquito a mí me dio ejemplo en vivo y en directo con los hechos y los actos, no con los dichos. Él fue empleado toda la vida de empresas en Medellín, terminó su carrera en Grupo Nutresa en el 2014, ejerciendo como presidente de Grupo Nutresa, y él falleció en el 2018 y lo primero que yo sentí cuando tengo, digamos, un descubrimiento de que tengo uso de razón es que yo quería parecerme a él, yo quería trabajar por este país, quería trabajar desde este país, no por fuera de este país, que quería educar lo que más pudiera por fuera del país, pero venir a trabajar por Colombia desde el sector privado, impactando positivamente a Colombia desde el sector privado. Y eso es un poco a lo que me dedico, lo llevo un poco en la sangre y en el ejemplo que he recibido honrosamente de mi padre. Ujú. Qué bien, qué ejemplo tan lindo, ¿no? Sí. Cuéntanos cuál es una característica que sientes que tienen en común los emprendedores o que tú puedes ver reflejada en otros emprendedores. Yo creo que una de las características de un emprendedor o una emprendedora que se vuelven muy potentes, que se vuelven súper competitivas, es que realmente empiezan a tolerar bien esa incertidumbre, que ese dolor de estómago que se asocia con que uno no tiene la caja para pagar una quincena o que uno no tiene muchas veces respuestas y claridades, si el producto tiene buen fit con el mercado, si uno esa ronda de levantamiento de capital la está logrando cerrar o no. Aquellos que tienen una capacidad de tener más una actitud serena en momentos desafiantes, se vuelven indispensables porque son momentos de verdad en los que el equipo humano lo que está haciendo es ver ese faro, que es ese líder del emprendimiento, en qué condición psicológica está y si es capaz de tomar buenas decisiones en momentos de presión y de tensión, pues es muy probable que el inversionista que le va a aportar un capital también se dé cuenta de esto y por ende ese capital llegue. Y al final del día las empresas necesitan un poquito de gente buena y un poquito de plata para que las cosas pasen. Y yo creo que en esa combinación de tomar decisiones de manera serena, sobre todo en los momentos más álgidos, no es solo por la importancia de esa decisión per se, sino por el ejemplo y la cultura que deriva la toma de una decisión bajo un contexto de eso. Justo quería preguntarte si esa serenidad tiene que reflejarse mucho más en estos momentos en los que, como mencionabas, hay menor inversión porque pues, hay unas tasas de interés altas.
Y yo creo que también es un momento de verdad en el que las empresas existen para generar excedentes operativos. De lo contrario, se acercan a su muerte empresarial. Cuando una empresa quema caja, es decir, tiene un ingreso que es inferior a los costos o gastos, pues llega un punto donde simplemente no tiene méritos para crecer. Y uno no debe crecer a cualquier costo. El crecimiento debe ser saludable. Y si ese crecimiento va a costa de matar los márgenes, pues posiblemente hay muchas empresas que tampoco tienen los méritos de crecer bajo esa estructura de intención. Y lo que se necesita es reconocer que a las compañías que están en un camino a la rentabilidad claro, efectivamente sí están logrando conseguir recursos. De pronto no en los mismos volúmenes históricamente, pero eso también me lleva a un segundo comentario y es, muchas veces asociamos como ese titular de alguien que logra levantar mucho capital como una gran noticia. A mí no me quedan dudas de que es una gran noticia para el tejido que impacta, para el país, pero financieramente sería más valioso que hagamos mucho con poco. Es decir, que no tengamos que levantar un capital inmensamente grande para poder transformar grandemente una empresa. De manera que yo creo que hay compañías que sí siguen siendo capaces de conseguir capital. Los mercados al final del día generan esas eficiencias de ir descontando adecuadamente una información y aquellas compañías que de pronto tampoco han tenido los méritos de seguir creciendo las han visto más difícil. En todo caso, creo que no solamente hay un camino en el capital de riesgo, creo que también hay caminos que han venido incrementándose, como algunas fintech que están entrando a financiar startups y scale-ups, y hay compañías acá en Colombia que se vienen dedicando a eso con unos volúmenes de transacciones importantes. Y también la banca que ha estado aquí, regulada por la Superintendencia Financiera, está creando nuevas líneas de desarrollo de financiamiento, que yo creo que ojalá fueran más rápido, pero sí están ahí y sí están empezando a impactar positivamente la consecución de recursos monetarios y financieros para el crecimiento. Uh-huh. Aprovecho entonces que estás mencionando este tema y como emprendedores puede haber este sentimiento pues finalmente esa empresa es el proyecto que viene desde el corazón, ¿no? Cómo tomar esa decisión o qué tan difícil es enfrentarse a esa decisión de este proyecto está quemando mucha caja, lo mejor es terminarlo y empezar con otro camino. Yo creo que es una de las decisiones más difíciles porque también estamos en una sociedad donde el error es un fracaso, donde el error es una frustración que genera además un apellido en tu hoja de vida, donde hay una gran asimetría para correr riesgos. Yo quisiera que Colombia fuera una sociedad que se atreviera más, una sociedad empresarial más atrevida, más arriesgada, porque confío que los mercados, las sociedades, los países que más han venido avanzando son aquellos que toman decisiones transformacionales en innovación, en ciencia, en tecnología. Y uno ve que parte de lo que pasa en Colombia es que somos enamorados de las iniciativas y odiamos las terminativas. Quizá lo más responsable muchas veces con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra salud mental, es incurrir en ese recurso de última instancia, que es la liquidación de una compañía. Y eso pasa también porque pues, se muere un anhelo y se muere un sueño. Y en la pirámide de Maslow ese es uno de los puntos más importantes en la realización de un ser humano. Entonces no es para nada fácil, pero creo que deberíamos dejar de satanizar lo que es un fracaso empresarial como si fuera un pecado capital. La verdad es que uno hace lo humanamente posible por sacar adelante las empresas. Aquí yo creo que nadie monta empresa para ir a cerrarla, pero muchas veces el impacto de cerrarla termina siendo, en algunos casos, inclusive menos negativo que seguir invirtiendo los recursos ilimitadamente a una iniciativa que una y otra vez se choca contra el mercado o simplemente no es competitiva o simplemente la propuesta de valor no convence suficientemente a los consumidores o clientes de repetir en su consumo. Uh-huh. Y del otro lado, ¿cómo recomiendas a los emprendedores que puedan hacer más eficientes sus empresas para aprovechar ese capital que les está entrando? Yo creo que muchas veces los emprendedores tienen una observación muy atenta del levantamiento de capital, pero yo creo que la pregunta de fondo es ¿para qué vas a usar ese capital o cómo vas a usar ese capital que estás levantando? Y yo estoy convencido que el primer uso de recursos debe ser en el talento humano, debe ser en tu gente, debe ser en la gente, debe ser en poder promover que tengamos unos grupos profesionales mejor preparados, porque eso va a empezar a generar eficiencias. Un talento mejor preparado va a usar mejor los recursos y sobre todo si muchos de esos planes tienen alguna compensación en acciones, pues es un equipo mejor preparado con incentivos económicos de corto plazo que están asociados con unos buenos salarios y con unas buenas condiciones laborales
con la educación continua como uno de esos elementos, esos ingredientes de salario no emocional súper trascendentales, y también que si efectivamente tienen algo de acciones de la compañía, si sea un plan de stock options o algo por el estilo, le genera no solo identidad, sino sentido de pertenencia. Y ese es el primer camino para generar eficiencias, un equipo humano potente, tomando decisiones de eficiencia, en donde deben haber eficiencias, y también de dar rienda suelta, donde hay que estimular el crecimiento, siempre que sea con calidad. Ujú. ¿Cómo elige Miguel Piedradita ese talento humano para las empresas? Es una súper pregunta, me encanta que la hagas porque yo hago lo mejor que puedo en encontrar buenas personas antes de buenos profesionales. Y no es que yo esté haciendo un juicio de valor de quién es una buena o una mala persona. Yo lo que estoy buscando sistemáticamente es que haya integralidad en esas personas, que no solamente estén en una dimensión económica, que no solamente estén en una dimensión profesional. Me importa cómo son como miembros de familia, me importa cómo son como miembros de la sociedad, me importa que les importe lo público. No estoy haciendo un comentario, una mención a una interferencia, una intervención directa en la política, a pesar de que soy uno de los empresarios que creo que tenemos que ser más contundentes en el ejercicio de lo público, pero si a uno no le importa lo público, si uno está en un ejercicio relativamente egoísta de una dimensión únicamente profesional, si uno por levantar capital dice mentiras y de pronto excede las proyecciones o muestra pues unos planes de negocio, pues eso rompe la confianza. Entonces, yo creo que todo arranca por un ejercicio en el que uno esté identificando en el lenguaje verbal y no verbal suficiente convicción para uno generar una confianza básica de darle una oportunidad a ese talento. ¿Crees que eso también se va construyendo o se va reforzando a medida que el talento hace parte de tu equipo? Todos los días. Es una labor continua, es una labor de continua ejecución, es un verbo de continua permanencia, y es de esos que uno hace todos los días, todo el esfuerzo con sus manos, con su inteligencia, con sus emociones, y que con una decisión deshonesta rompes todo lo que has construido. Ujú. Y voy a aprovechar entonces que hablaste de la importancia de participar en lo público en el país. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué opinas del ecosistema tanto político como empresarial que tenemos en este momento? Yo, más allá de coyuntura, te quisiera decir, Angélica, que efectivamente Colombia tiene mucho construido y tiene mucho por construir. Yo creo que aquí una de las invitaciones que yo he venido haciendo respetuosamente es que ojalá hablemos más de negocios y menos de coyuntura política, que hablemos más de creación y de captura de valor, para después hablar de distribución del ingreso y de la riqueza. Yo creo que uno de los debates que debieron haber quedado en el siglo pasado es cómo distribuimos la riqueza. Yo creo que la distribución de la riqueza es un debate permanente, pero tiene una condición precedente, y es que se capture valor, que se cree valor. Un mayor valor creado es una mayor riqueza que se puede distribuir y redistribuir. Yo creo que el sector privado tiene que ser protagonista en establecer una conversación más permanente para que en Colombia admiremos más a los empresarios y a los emprendedores. Y por último, ahora eres todo un tiburón. ¿Cuál sería el pitch que te convencería de invertir? ¿Qué tiene que tener tanto el discurso como la personalidad de quien se presente para que tú inviertas en su proyecto? Yo creo que hay como algunos ingredientes que son importantes para mí. Yo no estoy enfocado en una única industria. Yo soy de los que pienso que en todas las industrias deberían haber empresas, emprendimientos con méritos de crecer, con méritos de tener inversión. Entonces yo te diría que en lo que me enfoco va más en los siguientes puntos. El primero, uno ve muchas veces que los emprendedores están en su servilletica, así como yo también pasé por mi servilleta diseñando el plan de negocios, y muchos están obsesionados en cuándo van a vender la empresa, a quién y a qué valoración, y no la han construido. Y yo creo que eso es un desacierto, porque uno entonces por ende le pone la energía a la desinversión y no a la construcción. Entonces lo más probable es que ese emprendedor o esa emprendedora termine liquidando la empresa, cuando al contrario los emprendedores quieren quedarse con ella. Digamos que hasta el último de sus días le van a meter toda la energía, todos los días, para construir algo que tenga los méritos de que alguien venga y te la quite de las manos, y ahí sí haya una desinversión exitosa. Segundo, yo creo que hay muchos emprendedores y emprendedoras que
están pegados del porcentaje, están pegados de tener un porcentaje de acciones. Yo soy de los que pienso que ojalá las conversaciones trasciendan el porcentaje y sean conversaciones de cuál es el valor de una unión, cuál es el valor de una complementariedad, cuál es el valor de una convergencia, cuál es el valor de que llegue un grupo de inversionistas a aportar económicamente, pero también con un talento y con unos, digamos, complementos intelectuales para que un emprendimiento integralmente salga adelante. Y entonces aquellos emprendimientos que pronto están muy obsesionados con en qué momento van a hacer la desinversión y aquellos que estén muy obsesionados con el porcentaje, yo creo que son desestímulos para la inversión en ellos. Ok, pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de emprendedores. Yo te agradezco mucho esta invitación.